El problema central de ese tipo de delincuencia es la delincuencia sindical organizada, con la que se ha aliado el gobierno mexicano. La delincuencia sindical organizada de viejo cuño, ¿sí?, aliados naturales del PRI, al pertenecer al PRI, que al verse descobijados con el triunfo del PAN, es una búsqueda mutua, recíproca, ¿sí?, buscan refugiarse con los gobiernos panistas, y los gobiernos panistas, al carecer de un aparato de control de los trabajadores, pues no les queda de otra más que aliarse con esa delincuencia sindical organizada. Así adelante. Todavía peor, bueno, depende de cómo se vea, si efectivamente el sindicalismo democrático saca provecho de estas cifras que están puestas aquí. Estos tres ejemplos de tres centrales importantes de carácter corporativo han venido en declive. 2002, la CTM registraba 1.101.127 afiliados. Ahora, en 2007, son cifras de 2007, menos de 1.012.000, hacia abajo. La CROC, más de 900.000 en el primer año, en 2000, y pasó a 2007 a 754.000. La CROM en el mismo lapso de 176.600 a 81.000. Y también tenemos problemas en el sindicalismo democrático. Se sale el sindicato del Seguro Social, el sindicato más grande de la UNT, se sale. No tengo registrado dónde se fue, si reingresa al Congreso del Trabajo o alguna otra cuestión, me gustaría saber. Adelante. Pero el panorama de la contratación colectiva, de todas maneras, la CTM sigue dominando con el 47%, seguida por la CRO con el 16%, la CROM el 4%, los democráticos en azul 18%. Estamos hablando del sector, de la minoría de trabajadores que están afiliados y que tienen contrato. No perdamos de vista ese asunto, pero este es el panorama de contratación colectiva. Sí, adelante. Y en lo que toca a la lucha de los trabajadores, pues sí, por un lado tenemos los emplazamientos a huelga, que siguen este comportamiento, pero por otro lado las huelgas estalladas. Y entonces ahí podemos decir que el neoliberalismo, estos gobiernos mexicanos han tenido éxito en la construcción de la paz laboral, y esto no refleja, no debe ser visto como la falta de disposición de los trabajadores a luchar. Tiene que ser visto en términos del éxito que ha tenido el gobierno para violentar los derechos de huelga, violentar la libertad sindical, con toda esta ofensiva de presión de salarios, de empleo y demás, que hace que los trabajadores tomen con más cautela sus luchas. Pero ese es el comportamiento que tenemos ahí de carácter histórico en relación a la lucha, pues, de nuestra clase. Adelante, por favor. Y entonces, si se quiere, resumiendo con este esquema, pero también trayendo a colación a las transnacionales que operan una suerte de lavado de derechos de orden laboral y sindical, en la medida en que las transnacionales estaban en México y traen no solamente su capital, sino que traen sus sistemas de administración y de relaciones laborales, sus esquemas productivos, de tal manera que las cadenas productivas
de subcontratación, que en muchas ocasiones contempla varios eslabones, es justamente la cadena donde se lavan los derechos. Muy probablemente la transnacional misma, digamos Volkswagen de México o cualquier otra, ahí en su seno con los trabajadores, aunque también normalmente esas transnacionales en sus plantas en México no son las que violan de manera escandalosa los derechos de los trabajadores, pero sí los violan las empresas que son subcontratadas y la transnacional, siendo responsable, se lava las manos. Entonces, por eso esta idea del lavado de derechos. Pero entonces el control de los trabajadores es dual. Por un lado, el control económico con la precarización, cuyos algunos de esos elementos ya anotamos, pero por otro lado, el control político, que significará la construcción de paz laboral para garantizar condiciones óptimas para la inversión, sobre todo de carácter extranjero. Incluso podríamos decir, sin ánimo de meterme en el tema de mi compañero Mariña, enseguida hablará de la Ley General del Trabajo, muchas de las cuestiones que están planteadas en la propuesta de reforma panista ya existen en la realidad, y lo único que se trata es de legitimar esa realidad. Sí, adelante. Entonces, el modelo de desarrollo que se está construyendo en México, además de dependiente, ya lo sabemos, pues está sustentado en el apoyo a la empresa transnacional, los nuevos empleos que se generan, los pocos que se generan, y ya sabemos del déficit que tenemos, pues es en la maquiladora, o como trabajo precario, o bajo la forma de tercerización o de outsourcing. Sí, adelante. Y en lo que toca al aspecto político de ese modelo de desarrollo, pues se construye en lo que se refiere a la clase trabajadora, en las alianzas con el sindicalismo corporativo de viejo cuño, en la promoción del sindicalismo de protección. El gobierno explícitamente promueve al sindicalismo de protección. El rey de los contratos de protección, el tal Gámez, fue en su momento ofrecido por Salinas de Gortari como el modelo del nuevo tipo de líder sindical. Y es el rey de los contratos de promoción. Por si eso no bastara, y como el PAN, como partido político, no le gustaría estar dependiendo de las organizaciones sindicales de tipo priista, pues están construyendo su propio aparato sindical, reviviendo y fomentando al Frente Nacional de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes de corte regiomontano, que ya presumen por ahí en una alianza a la que pertenece tener más de 1 millón de afiliados, 1.200.000 dicen ellos mismos, a lo mejor cifras infladas, pero lo que sí es cierto es que tiene un apoyo decidido del gobierno. Ustedes se enteraron que a partir de lo que pasó en Cananea, esta federación está ofreciéndose como el nuevo liderazgo de los mineros allá en Cananea. Y bueno, todos los obstáculos que conocemos al derecho de asociación, las violaciones a la libertad sindical. Adelante, por favor. Esto no lo saltamos, ya mencioné lo importante en términos de, y seguramente el compañero Mariña va a abundar en esto o en otras cuestiones. Entonces, la simple idea de que la Ley Federal del Trabajo estaría sirviendo como un afán legitimador de lo que ya sucede en el plano de las relaciones laborales. Adelante, por favor. Entonces, posibles acciones. Bueno, la primera cuestión es cómo atajar la propia crisis y la salida a la crisis. Entonces, un planteamiento de orden general: no habrá que permitir
que la salida a la crisis sea justamente a costa del pueblo trabajador. La salida burguesa no tiene de otra. Las necesidades del capital lo obligan a aumentar tasas de explotación por distintas vías, aumento de jornada, pago por horas, el trabajo más intensivo, las propias inversiones extranjeras forman parte de una estrategia de la salida del capital, en fin. No puede implicar la crisis una pérdida de derechos, particularmente, y aquí quise enfatizar este asunto, porque se refiere justamente al nudo del problema de carácter político, el de la organización de la clase trabajadora. Entonces, esto se expresa justamente en términos de la posibilidad